Buenas tardes, estamos aquí reunidos para hacer un foro sobre la Malinche y la historia que le rodea a este personaje tan importante en la historia de México. Bueno, en este foro está integrado por Andrea Almazán, Ivana Pérez, Daniel Arturo Jiménez, Alejandro Reyes, Julieta de la Rosa y su servidor David Salgado. Bueno, doy iniciado este foro, quien guste hablar es libre de hacerlo. Pues a mí me gustaría iniciar comentando que la conquista inició aproximadamente en febrero del año 1519 y trajo muchas nuevas vías de comunicación y de transporte a través de Europa y América. También es importante mencionar que la conquista fue un hecho histórico muy largo en donde la Malinche desarrolló un papel protagónico junto con los españoles. Tras la llegada de los españoles a América, más específicamente a Cuba, después se desplazaron a la península de Yucatán y empezaron a formar alianzas con los pueblos. Hernán Cortés quería iniciar una conquista y necesitaba un permiso de España, pues el reino había financiado la expedición con fines de explorar. Entonces se establecieron en San Juan de Ulúa, Veracruz, y así obtuvieron el permiso de España para conquistar pueblos. Los españoles ya sabían de la existencia de los mexicas y sabían que era un pueblo numeroso y fuerte. También los mexicas sabían de los españoles y, como es creído erróneamente, ellos sabían que no eran dioses. Los españoles, gracias a sus alianzas, lograron hacer frente a los mexicas y una larga lucha también con otros pueblos. Este hecho causó una mezcla cultural que aún sigue presente en nuestro país. La Malinche participó en este periodo, como ya sabido y mencionado anteriormente, pero queremos profundizar un poco más sobre el tema. ¿Alguien gusta hablar? Yo empiezo. La Malinche fue una esclava mexica que no tenía poder alguno o sentido de pertenencia hacia este pueblo. Posteriormente la Malinche fue vendida a los totonacos por los mexicas. Y a la llegada de los españoles, esta también fue vendida como esclava. Ok, ¿algo que quieras agregar, Daniel? Sí, me gustaría agregar que los españoles se dieron cuenta de que la Malinche sabía hablar diferentes idiomas como náhuatl, chontal, maya y español. Y por esto fue adquiriendo el respeto de los españoles debido a su ayuda con la traducción, al punto de ser considerada una pieza fundamental en la. Bueno, también la historia de la Malinche se da a conocer en parte a un libro escrito en el siglo pasado. Exactamente, El laberinto de la ciudad fue escrito por Octavio Paz y publicado en 1950. Habla sobre la identidad de México y valores culturales que mueven los hilos de su historia. Se menciona el término de la chingada, que hace referencia a una forma de herir, lastimar y acuñado en parte a la Malinche. También habla sobre cómo la historia nos influye socialmente y políticamente. Además, en este libro se menciona el término malinchista, que hace referencia a la pertenencia cultural extranjera por la propia. Bueno, también la historia de la Malinche se da a conocer en parte a un libro escrito en el siglo pasado. Exactamente, El laberinto de la ciudad fue escrito por Octavio Paz y publicado en 1950. Habla sobre la identidad de México y valores culturales que mueven los hilos de su historia. Se menciona el término de la chingada, que hace referencia a una forma de herir, lastimar y acuñado en parte a la Malinche. También habla sobre cómo la historia nos influye socialmente y políticamente. Además, en este libro se menciona el término malinchista, que hace referencia a la pertenencia cultural extranjera por la propia. También en un podcast que habla sobre la conquista y cómo los sentimientos van degenerando la historia, por así decirlo, hecho por Axel Solórzano, dice que la historia se ve manipulada por diversos factores y puntos de vista. Como ya sabemos, la historia siempre se cuenta como un relato, y en este relato hay personajes buenos y malos. Donde el ganador es el que relata la historia y los sentimientos de este se ve afectada en la transmisión de los hechos. También se ve afectada por cuestiones políticas para generar un punto de vista donde genera pertenencia hacia un pueblo. Como ya vimos, esto genera una perspectiva de buenos y malos dependiendo del bando en el que pertenezca la historia. En el caso de la Malinche, es retratada en la historia como una traidora, que traicionó a un pueblo por fines políticos, pero depende del punto de vista. Esto porque para los españoles no es malo. ¿Podrían darme un ejemplo, por favor, sobre, no sé, la Malinche, sino otro personaje para más o menos comprender en un contexto más general?
Bueno, yo tengo un ejemplo que es Agustín de Iturbide, un héroe de la independencia de México, pero él luchó en favor de los españoles. Después cambió de bando a finales del conflicto y hoy en día es recordado como un héroe. Como ven, otro ejemplo, aquí también se podría decir que para los españoles fue un traicionero, pero para nosotros es un héroe que nos ayudó con la independencia, pero luchó contra Morelos. Ok, bueno, sí, va. Julieta, me comentan que tienes una reunión muy importante. Te puedes retirar, gracias por tu participación en este foro. Gracias a ustedes, gracias por invitarme. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. En el tema de la Malinche es importante destacar cómo la historia influyó también en su aspecto físico, dando sentimientos. Pues la única referencia original es la pintura rupestre donde aparece con Hernán Cortés. Visualmente no se alcanzan a percibir sus rasgos, por lo que no hay ninguna referencia a su apariencia física. En las otras imágenes Que no son originales. se perciben con rasgos europeos, lo cual esto es erróneo, porque sus rasgos eran indígenas. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo la historia se va modificando para dar sentido de pertenencia a un pueblo, en este caso los españoles. Bueno, pues a mí me parece muy interesante el cómo todo lo que hacemos tiene un interés. En el caso de la historia, pues un interés político y social. Bueno, la verdad me gustó mucho estar aquí con ustedes compartiendo información, más que nada ya que algunas de las cosas que ustedes estaban diciendo no las sabía y pude complementar mi información gracias a eso. Entonces, pues eso. Para mí, desde el punto de vista de nuestra sociedad, la Malinche para nosotros es una traidora, ya que ayudó a los españoles en vez de ayudar a nuestro pueblo, y gracias a los conocimientos que ella tenía del español y de nuestra lengua, le pudo ayudar a los españoles y así derrotarlos. A mí me pareció muy interesante todo lo que investigamos y para llegar a esta reunión que nos invitó el moderador David. Y me hizo muy interesante pues, compartir información con todos ustedes y pues todo el proceso que tuvimos para hacerlo de la investigación y tener el conocimiento para poder dar esa plática sobre el tema de la Malinche, que es muy interesante. Y pues también, como dice mi compañero Donate, el poder complementarnos a nosotros con la información que los demás dijeron. Ok, sin nada más que agregar, doy por finalizado este foro. Gracias por participar. Pues nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias por invitar. Eres una más. Para finalizar, quiero otorgar este reconocimiento a todos los participantes del foro, a Julieta, que no está presente por la conferencia que tenía que ir, pero bueno, me gustaría regalar este reconocimiento en nombre del foro. Un aplauso a todos.